Te pillé. No sea usted la próxima víctima. Este sábado se realizará la consulta ciudadana que organiza Unidad Constituyente y sabremos quién será su candidata o candidato presidencial para la primera vuelta. En Agenda Económica repetimos el ejercicio y el programa especial de larga duración que ya hicimos con los candidatos a la primaria de Chile Vamos, donde conoceremos junto al asesor económico más importante de cada candidato cuáles son las propuestas que entregan cada uno de los aspirantes a la moneda. En esta ocasión conoceremos las propuestas de la última candidata en asumir la carrera presidencial. El modelo de administradora de fondos de pensiones es un modelo que está agotado. Chile necesita un sistema de pensiones distinta, algo que hoy día no existe en nuestro país. Lo que hemos propuesto es que estas ayudas obviamente tienen que ir reduciéndose en la medida en que la situación sanitaria vaya mejorando, en que la situación social vaya mejorando. Paula Narváez propone devolver territorios en su programa. ¿Usted también? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? Todos aquellos territorios que forman parte de las demandas históricas de nuestros pueblos. Abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, asesora en el Ministerio de Trabajo, Dirección de Presupuestos, CIEPLAN y en el último periodo, antes del presidente Sebastián Piñera, coordinadora de la legislativa y hasta subsecretaria de Hacienda hasta marzo de 2018. Está con nosotros la coordinadora general de la campaña de Yasna Proboste, Macarena Lobos. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto compartir con ustedes. Macarena, entremos de inmediato en materia. El informe de la ONU de la semana pasada nos sacudió a todos y demuestra que el cambio climático es un hecho y a nosotros en Chile lo vivimos con la extensa sequía. En el programa económico que ustedes entregaron este domingo en la tarde, ¿cuál dirías que son las dos propuestas? Son muchas, esto sí. No es un tema que se resuelva con una bala de plata, pero las propuestas que ustedes harían énfasis para enfrentar la sequía en nuestro país. A ver, primero que nada, como tú bien decías, estamos enfrentando, diríamos, ya una emergencia climática. Esto desde hace bastante tiempo, la sequía es extensa, esperamos tener lluvia esta semana, estamos ahí todos pidiendo que ojalá así se concrete. El tema de la crisis hídrica es muy relevante. Tenemos, ¿no es cierto?, se acaba de aprobar afortunadamente después de 10 años que llevamos debatiendo, ¿no es cierto?, las modificaciones al Código de Agua. En ese sentido, garantizar el derecho humano al agua, como ya lo ha venido diciendo, ¿no es cierto?, dictámenes de la Corte Suprema, resoluciones de la Corte Suprema, es muy relevante para garantizar la priorización en el consumo humano. Es una primera cosa relevante, ¿no es cierto? Tenemos que avanzar también en el tema de infraestructura para efectos de, ¿no es cierto?, potenciar con las comunidades todo lo relativo a agua potable rural, el tema que no puede ser digno, ¿no es cierto?, que muchas comunidades hoy día estén satisfaciendo sus necesidades básicas del agua, que es una necesidad fundamental, con camiones aljibe. Entonces hay toda una propuesta integral para abordar el tema de poder garantizar que las comunidades efectivamente tengan acceso prioritario al agua. Esto también con la lógica, también tomando el informe, ¿no es cierto?, de sustentabilidad. No solo en el tema del agua, sino en general la crisis climática te pone un desafío enorme y un desafío en todo el tema de la sustentabilidad ambiental. Algo que me llamó la atención es que ustedes quieren desarrollar la agricultura también en zonas desérticas, anticipando que el avance del desierto se está yendo desde el norte de nuestro país a la zona centro. Así es, ese es un tema bien clave y ahí estamos proponiendo algo bien innovador, que es en el fondo que el Estado también se haga parte, ¿no es cierto?, y tenga herramientas para manejar esto. Estamos proponiendo la posibilidad de crear una empresa pública para efecto, ¿no es cierto?, de poder regar, hacer regadíos en el norte y eso que permita, ¿no es cierto?, cambiar un poco la aguja. El Estado, ¿no es cierto?, ha estado muy ausente con la lógica de Estado subsidiario que tenemos en nuestra Constitución de poder planificar actividad económica y nosotros creemos que esto es un tema relevante, tenemos que anticiparnos, tenemos que hacer innovación, incorporar tecnología para que efectivamente podamos poner a disposición, ¿no es cierto?, los agricultores estos territorios y poder así hacer una agricultura también, mejorar nuestras exportaciones agrícolas y hacer una economía más sustentable. Y nosotros nos anticipamos también porque queremos mostrarles un resumen de los principales ejes del programa económico de Yasna Proboste. Los invitamos a revisar también junto a Macarena un resumen de lo que nosotros hemos calificado como los aspectos más llamativos. Empleo femenino, subir el monto del subsidio y ampliar su cobertura y extensión. Sustentabilidad, esto también nos llamó mucho la atención, que haya 1 millón de techos solares en los hogares de los chilenos, obviamente para aprovechar la energía que irradia el sol. En impuestos, recaudar o aumentar la recaudación 5% puntos en 5% del PIB. Eso también vamos a analizarlo en detalle. Y esto también muy importante, que Chile sea carbono neutral en 2040, no en 2050 como es ahora,
y 5 años antes que se logre la matriz energética 100% renovable. Esto es obviamente fuentes mal llamadas nuevas, porque ya no son nuevas, sí. Y por supuesto también agua. En este mismo punto yo quiero preguntarle, Macarena, muy probablemente sea el Comité de Ministros del próximo gobierno, no de este, que tenga que tomar una decisión por dominga. ¿Cuál será la postura de un eventual gobierno de Jasna Proboste? A ver, la candidata ha sido clara, digamos, respecto al tema de cómo se ha llevado a cabo hoy día, no dominga, ¿no es cierto? Porque creemos que efectivamente la sustentabilidad y el desarrollo del medio ambiente tiene que estar al centro y no podemos seguir haciendo políticas contra los territorios. Queremos sustentabilidad, queremos desarrollo económico, pero de cara a los territorios. Y en ese sentido, creemos que para dar certidumbre y generar, ¿no es cierto?, aporte de inversión, tenemos que hacer modificaciones en el punto de vista de la institucionalidad. Sí, ustedes hablan de despolitizar estos procesos. Por ejemplo, ¿terminar con el Comité de Ministros? Por ejemplo, que sean, ¿no es cierto?, elementos técnicos. Y otra cosa muy importante, avanzar en 2 cosas que son relevantes. Primero, la participación ciudadana temprana. No puede ser, digamos, que estén los proyectos desarrollados y participe la ciudadanía. Y lo otro, el ordenamiento territorial, porque en la medida que tú adelantes esto, vas a dar certeza y certidumbre, porque lo que no queremos es que finalmente tengamos los proyectos judicializados y que no se pueda hacer la inversión. Nosotros necesitamos que el país, que los empresarios inviertan, que el país crezca, porque de esa manera vamos a poder, ¿no es cierto?, generar los recursos necesarios que aporten más al país, ¿no es cierto?, para poder generar la sostenibilidad fiscal que requiere el país y tener recursos para poder redistribuir y satisfacer las necesidades tan abundantes que tiene la ciudadanía en distintas áreas: pensiones, salud, educación, innovación, tecnología. Un segmento que nosotros repetimos en estos programas especiales es que no solamente yo pregunto, queremos ser lo más entretenido. También tenemos economistas que quieren preguntar algo que para ellos es sumamente relevante. En esta ocasión pregunta el economista de la Universidad de los Andes, Carlos Budnevich. Considerando que cada uno de ustedes planea o programa en su programa económico establecer aumento de impuestos, ¿cómo en ese contexto se proponen ustedes estimular la inversión privada y el crecimiento económico, que es fundamental para también allegar recursos al Estado? Bueno, creemos que es una pregunta clave, ¿no es cierto? Aquí se ha contrapuesto el crecimiento económico con la posibilidad efectivamente que los empresarios puedan contribuir. Las reformas tributarias tienen que hacerse bien, tienen que ser eficientes, tienen que generar las menos distorsiones, tienen que generar también incentivos, pero tenemos que tener claro que los que ganan más tienen que aportar más. Tenemos que darle progresividad a nuestro sistema tributario. No vamos a poder satisfacer las crecientes necesidades de la ciudadanía e impulsar las transformaciones grandes que el país requiere sin que tengamos más recursos que aporten a esto. Y son como las 2 caras de la moneda. Solo así vamos a generar cohesión social. O sea, tenemos que generar cohesión social, gobernabilidad, paz social, que va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo de la inversión y por esa vía poder satisfacer todas esas acuciantes necesidades de la población. O sea, yo no creo que sean contrapuestos. Lo que hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo en un diálogo amplio, equilibrado, generando las menos distorsiones posibles, ¿no es cierto? Hay principios básicos que tiene que cumplir cualquier reforma tributaria que garanticen, ¿no es cierto?, que sea eficiente, que sea lo más simple posible y que efectivamente genere las menores distorsiones. Y tomar en cuenta la opinión de los organismos técnicos y de los expertos, algo que ha estado muy ausente en el debate en el Congreso en el último año. A ver, yo creo que acá efectivamente ha habido una devaluación de la opinión técnica y yo creo que aquí hay que hacer un mix. No puede ser solo opinión técnica, solo opinión política, también hay que hacer un mix para generar un consenso político, técnico y social. Yo creo que la experiencia encabezada por Jasna Proboste en Mínimos Comunes, que logró conciliar, ¿no es cierto?, y hacer una propuesta al Ejecutivo respecto a cómo mejorar las ayudas para ir en la pandemia con el IFE, ¿no es cierto?, universal, es una buena muestra de eso y es lo que queremos dar, ese acuerdo transversal, amplio, en que todos nos pongamos en una decisión que esté técnicamente sustentada, pero que también sea capaz de satisfacer, ¿no es cierto?, las necesidades de la ciudadanía como corresponde. Y yendo a eso, un aspecto técnicamente sustentado y lo que dijo el domingo la candidata, que hay que ir retirando poco a poco el ingreso familiar de emergencia y las transferencias estatales. Se extendió ahora hasta diciembre. Y hay varios cálculos de economistas que dicen que la caída de los ingresos por la pandemia es 1/5 de lo que se ha entregado por el IFE, transferencias estatales e incluso retiro de fondos. Por eso se habla de una gran liquidez en la economía nacional y hasta sobrecalentamiento. Del punto de vista técnico, ¿se debiera ya terminar el IFE a partir de enero? Yo creo que progresiva y paulatinamente hay que ir retirando el IFE. ¿A partir de enero? A partir de enero, ir transitando, como ya en parte, ¿no es cierto?, lo ha hecho este gobierno, pero que hay que ponerle mucha más puncha a eso, a efectivamente incentivos que fomenten la incorporación al mercado del trabajo.
Tenemos todavía un déficit, hemos perdido más de 1 millón de empleos que todavía no se recuperan. En las mujeres hemos sido sumamente golpeadas, hemos tenido un retroceso enorme en la participación laboral y en ese sentido debiéramos transitar, ¿no es cierto?, desde el IFE a incentivos para reincorporar a las mujeres y a todos los que han perdido el empleo. Hay todo el tema de la tecnificación, tenemos que también hacernos cargo que no es solo la coyuntura, sino la adaptabilidad de los trabajadores y en ese sentido tenemos también una deuda importante en temas de formación y capacitación. La reforma del CENSE es muy importante para efecto de poder enfrentarnos, ¿cierto?, a la herramienta de los trabajadores para poder incorporarse al mercado del trabajo. Y Macarena, en ese mismo sentido, Jasna Proboste va a tener que votar como senadora un eventual cuarto retiro de fondos. ¿Lo va a hacer como senadora o como candidata presidencial de Unidad Constituyente? ¿Qué recomendación le dará en esa votación, que lo apruebe o que lo rechace? A ver, ella y yo hemos sido claros, digamos, que el retiro de los fondos previsionales es una mala política pública y solo demuestra que efectivamente en Chile no tenemos un sistema de protección social. ¿Se debe rechazar entonces? Entonces, déjame terminar. Y en la práctica, sabemos que en la práctica nadie apoya el cuarto retiro porque tenemos en definitiva que soportar los propios trabajadores con sus ahorros, soportar la crisis. ¿Por qué pasó esto? Porque el gobierno estiró la cuerda, ¿no es cierto?, no fue oportuno, fue mezquino y llegaron las ayudas de manera muy desfasada y finalmente los trabajadores tuvieron que soportar el peso de la crisis con su... Hoy día tenemos casi más de 4 millones de afiliados que no tienen fondos, por tanto el retiro no vendría a ser una solución para ellos. Y tenemos que avanzar, el IFE, ¿no es cierto?, surgió como una medida paliativa, ¿no es cierto?, para no seguir que los trabajadores soportaran el costo de la crisis y me parece que poniéndose sobre la mesa el IFE universal, ampliado hasta diciembre, no hay que privilegiar desde luego esa medida que el cuarto retiro. Lo ha dicho la presidenta también, que espera, sabemos que además en el caso del retiro hoy día tenemos 7 proyectos dando vuelta de muy variada naturaleza. Tenemos proyectos, ¿no es cierto?, que imponen el retiro del 100% de los fondos, otros que replican, ¿no es cierto?, lo que ya fue el retiro anterior y yo creo que prontamente, digamos, tampoco va a haber un acuerdo muy grande respecto a cómo tramitar estas 7 iniciativas. Es difícil fusionarlas en un solo proyecto para que siga adelante. Yo creo que hay un cierto consenso de que lo lógico sería focalizarnos en el IFE, que se vaya transformando para abordar lo que realmente nos importa para el futuro, que es generar empleos de calidad, ¿no es cierto?, para que se reincorporen y se recuperen esos empleos perdidos. Y también un mejor sistema de pensiones. Por supuesto. Hablemos de la propuesta de Jasna Proboste al respecto. A ver, esquema no contributivo, una pensión básica universal, me imagino que derive de los impuestos de todos los chilenos. Más o menos, ¿de qué monto lo están pensando? Bueno, sabemos que hoy día, ¿no es cierto?, está focalizado en el 60% del pilar solidario creado por la expresidenta Bachelet y que se ha ido aumentando progresivamente su valor. Tuvimos esta ley corta, que fue lo único que se logró en el acuerdo. Hemos tenido un tiempo perdido importante en este gobierno. Hay un diagnóstico, estas son de las materias que tenemos diagnóstico súper acabado hace mucho tiempo, pero lamentablemente no ha habido una propuesta que se haga cargo de ese diagnóstico, ¿no es cierto?, no solo de las bajas pensiones, sino de la falta de legitimidad del sistema. Entonces, ampliarlo a y hay qué que hacer una cobertura propuesta que se haga cargo de esas dos variables. ¿Y cuánto? Ampliarlo a la cobertura y cuánto en monto de dinero. Nosotros estamos diciendo que tiene que partir como piso mínimo porque aquí en definitiva equivalente, ¿no es cierto?, a la línea de pobreza y ir subiendo progresivamente de acuerdo a las disponibilidades. En esto efectivamente hay que ser muy responsable y avanzar. Tenemos un tema con la gente, ¿no es cierto?, del pilar contributivo también muy fuerte. Hoy día las menores tasas de reemplazo son la gente que ha contribuido con muchos años de esfuerzo, ¿no es cierto?, y que finalmente igual tiene pensiones miserables. Y en ese sentido nosotros queremos, como ya se ha adelantado, tributar a un esquema mixto, ¿no es cierto?, en que la solidaridad intrageneracional sea un elemento clave para efecto de poder. Eso va a requerir la transición, igual que el Estado ponga recursos, porque en la práctica tenemos que favorecer y poder mejorar las pensiones de la gente que hoy día está pensionada o está próxima a pensionarse. Hablemos de este pilar contributivo mixto. Ustedes han hablado que se siga el 10%, pero que se sume entre 6 y 8%. Y hagamos el ejercicio 18%. ¿Eso qué va a cuenta individual, que va a este fondo solidario, contributivo, intergeneracional e intrageneracional? ¿Cómo va a estar definido esa repartición de las cotizaciones? A ver, tal como lo dice el programa, nosotros creemos que el tema es muy sensible, no queremos repetir la experiencia, este es un tema que hay que dialogarlo y llegar a consensos claves. Pero ustedes tienen una propuesta. No, y de hecho la propuesta es tan clara que dice que vamos a definir en conjunto cuál es el porcentaje que va a solidaridad. No nos estamos casando con un porcentaje de solidaridad de cuenta individual. Sí, pero me imagino que tienen una propuesta de esquema, por más que estén abiertos a variarlo, a eso voy. O sea, aquí el elemento de solidaridad tiene que ser clave, porque es la única manera que te permite, ¿no es cierto?, mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Ya, pero del 18%, ¿ustedes cuánto llevarían a este esquema de solidaridad? ¿Cuántos puntos de eso? Un porcentaje importante tiene que ser solidaridad. ¿6, 7 puntos? Un porcentaje relevante. Okay. ¿Y esto estaría administrado
por ente público. Por el ente público. ¿Ustedes lo están viendo como una AFP estatal o como un ente que después licite esa administración a empresas privadas expertas? Efectivamente, se puede separar, ¿no es cierto?, las funciones, y aquí podría perfectamente, ¿no es cierto?, eventualmente licitarse el tema de la gestión de la cartera, digamos. Lo que sí se ha puesto en relevancia, que es muy importante, primero, dos principios: la participación de los trabajadores, ¿no es cierto?, para efectos de la toma de decisiones, y el otro, que efectivamente las inversiones se hagan en empresas que cumplan con mínimas reglas, ¿no es cierto?, de responsabilidad, sí, que no sean, digamos, que sean empresas verdes, la sustentabilidad que vuelve de nuevo a eso. ¿Ahí la participación de las personas? Porque los expertos le podrían decir, a ver, una empresa renta lo mismo que otra, pero tienen distintos gobiernos corporativos en cuanto a sustentabilidad, etcétera. ¿Ahí podrían tomar decisión las personas y tomar más participación? O sea, la idea es que tengamos representaciones de los afiliados, digamos, en los directorios de en esta empresa. Se va a fortalecer la comisión de usuarios también, ¿no es cierto? Y en ese sentido que, como tú decías, no es solo la variable verde, también tenemos, por ejemplo, que no inviertan en paraísos fiscales, que no hayan sido sancionadas por práctica de colusión, ¿no es cierto?, que tengan cumplimiento, ¿no es cierto?, y respeto por también estos valores que son muy importantes que se plantean en el programa. Respecto a las cuentas individuales, porque van a seguir existiendo el 10%, además de lo que se defina de este adicional, ¿cuánto sería? ¿Las AFP van a poder seguir administrando esas cuentas individuales? A ver, lo que hemos dicho con claridad es que los fondos que hoy día tienen acumulados los afiliados no se van a tocar. Y en definitiva será cada afiliado que en el ejercicio de su libertad podrá optar por mantenerse en el actual sistema o pasarse al nuevo sistema. Y de esa perspectiva, digamos, igual, obviamente, las administradoras podrán seguir existiendo en la medida que no van a seguir existiendo las AFP como hoy día, digamos. Van a desaparecer como hoy día porque en la práctica no puede seguir bajo los criterios, ¿no es cierto?, que operando, pero van a poder mantenerse los afiliados libremente en el sistema. O sea, se les pueden hacer mejoras, cambios importantes, pero no se les va a decir no más AFP, a eso voy. Hay que introducir, ¿no es cierto?, en cualquier caso, mejoras relevantes, como tú decías, en cuanto a la administración, la transparencia. Comisiones, para que efectivamente superemos, porque como te decía antes, no es solo bajas pensiones, tenemos un problema de legitimidad del sistema muy grande y la gente tiene que volver a confiar en quiénes son los que administran sus fondos previsionales. ¿Y este organismo estatal también podría ofrecer a las personas administrar sus cuentas individuales? Podría ser una opción, digamos, como te digo, estamos abiertos al tema de la administración. Lo importante aquí es garantizar la seguridad, ¿no es cierto?, la mayor rentabilidad posible, la seguridad de los fondos, con la mayor diversificación, con la posibilidad que algunos porcentajes se puedan también invertir acá en Chile, y con los resguardos respecto de que sean empresas serias, responsables y que cumplan con la gobernanza y exigencias, ¿no es cierto?, medioambientales y sociales que la ciudadanía demanda. Un tema que siempre postergan los políticos de todos los colores: edad de jubilación. ¿Se mantiene o se sube, como ya han dicho, no sé cuántos estudios, no sé cuántos años, no sé cuántas comisiones Bravo, Comisión Marcel, todas? La edad de jubilación, ¿qué pasa con ella? A ver, los cambios paramétricos efectivamente es una variable importante. Tenemos, ¿no es cierto?, un envejecimiento que va aumentando, pero en la práctica no es la única dimensión que tú tienes que abordar para efecto de poder mejorar las pensiones. Pero en este en particular, ¿qué pasa con la edad de jubilación, Macarena? Ese es un tema que habrá que analizar. Yo creo que en definitiva no hay que hacer proyecciones, ¿no es cierto?, y todo, y lo que debiéramos tender a tener una institucionalidad que también vaya haciendo análisis y vaya actualizando, ¿no es cierto?, y vaya haciendo estudios actuariales para garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿Usted, por ejemplo, se jubilaría a los 60? No, yo encuentro que los 60 hoy día, además, con las tasas, o sea, como ha querido la proyección de vida, el envejecimiento y todo, yo encuentro que uno está empezando la vida a los 60 años, digamos. Entonces, ¿es razonable extender la edad de jubilación? Claro, pero las realidades son muy diversas, ¿no es cierto? Y uno puede generar incentivos, ¿no es cierto?, para mantenerse vigente en el mercado del trabajo sin necesariamente aumentar la edad de jubilación. ¿Qué pasa hoy día? Tenemos un problema además con el mercado del trabajo. Nosotros decimos, aumentemos la edad de jubilación, pero el mercado del trabajo no da cuenta para efectos de que las personas mayores efectivamente puedan seguir insertadas en el mercado del trabajo, y hay una disociación importante. Entonces, en la práctica, en la medida que no hagamos las transformaciones que se requieren en el mercado del trabajo, especialmente para las mujeres, difícilmente vamos a poder... Y usted que menciona el mercado laboral, ¿cree que ahí está el verdadero problema de las pensiones? No es tanto las AFP, no tanto como está diseñado, por supuesto que se les cambios, pero es el hecho del mercado laboral que, por ejemplo, no paga mucho como para pensar en las jubilaciones que todos añoramos. ¿No cree que ahí está el verdadero problema y que es
tan difícil de solucionar? A ver, esto es un mix de problemas, o sea, puede resultar simplista, ¿no es cierto?, decir, mira, es un cúmulo, todo es multidimensional, y confluyen distintos problemas que hay que hacerse cargo de las distintas dimensiones. Y por eso yo te decía antes, cuando uno mira unidimensionalmente, ¿no es cierto?, yo me he escuchado muchos expertos que dicen, no, mira, si esto se soluciona, efectivamente, si subimos la tasa, la edad de jubilación y la tasa de cotizaciones. Eso no es así. Podemos subir la tasa de esto y todo, pero no van a mejorar en lo inmediato las pensiones. ¿Nos tenemos que hacer cargo del mercado del trabajo? Desde luego nos tenemos que hacer cargo del mercado del trabajo. Tenemos que tener, ¿no es cierto?, abordar un trabajo digno, que efectivamente pague buenas remuneraciones, que genere productividad, que tengamos relaciones colaborativas al interior de la empresa entre trabajadores y empresarios. Tenemos que cambiar un poco el modelo de relaciones laborales, tenemos que incentivar que haya mejor, ¿no es cierto?, mayor sindicalización de los trabajos. Tenemos que generar incentivos para que las mujeres podamos incorporarnos de verdad al mercado del trabajo. Ahí tenemos todo el tema de las labores de cuidado, que también nos tenemos que hacer cargo. O sea, el peso, digamos, hoy día de la contratación lo llevamos las mujeres por las restricciones que impone el artículo 203, ¿no es cierto?, para efecto del Código del Trabajo, para efecto de la contratación de mujeres. ¿Y ustedes también plantean cambios al sistema tributario? Lo veremos al regreso acá en la conversación con Macarena Lobos, coordinadora general del programa de Yasna Proboste. Seguimos conversando con la coordinadora general del programa de Yasna Proboste, Macarena Lobos. Aumentar el salario mínimo en línea con la actuación de la línea de la pobreza familiar y el avance de la recuperación de la economía. ¿A cuánto debería llegar en un eventual gobierno de Yasna Proboste? Solo una salvedad, decir que somos nosotros una coordinación paritaria, que yo comparto este rol con Marcelo Mena. Me gustaría dejar la salvedad porque hemos hecho todo con duplas, que nos parece muy relevante, digamos, que estén representados equilibradamente. Hecha la salvedad, nosotros lo que hemos planteado, que en definitiva acá tiene que haber un equilibrio entre lo que es el ingreso mínimo con el subsidio al ingreso de emergencia, ¿no es cierto? Y cómo tú combinas estos dos elementos. Una de las claves de cuando se tramitó este proyecto es que debiéramos focalizarlo en las pymes, o sea, que las grandes empresas no debieran, ¿no es cierto?, recibir este subsidio, que ellos debieran estar en capacidad de efectivamente pagar el ingreso, y en la medida que tú puedas focalizar, ¿no es cierto?, eso podría sumar el salario más el subsidio y ir superando progresivamente, ¿no es cierto?, el ingreso. La cifra también la van a ir definiendo a medida de cómo vaya la situación económica, la situación del país, lo que puedan pagar las pymes. Por supuesto, o sea, las pymes son un foco relevante, ¿no es cierto?, de nuestro programa, muy importante, han estado muy golpeadas, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. Tenemos sectores muy afectados como son el gastronómico y el turismo, ¿no es cierto?, que hay que ponerle mucha potencia, y obviamente la idea es que ellos podamos generar innovación, herramientas para que puedan tecnificarse, competir de mejor manera. Tenemos un mercado muy concentrado, muchas pymes, digamos, no tienen posibilidad de competir, y tenemos que darle herramientas para que puedan competir en el mercado, ser competitivas y también, ¿no es cierto?, pagar salarios como corresponde. Una persona que está muy preocupada siempre de competir de la mejor manera es el líder gremial que hace su pregunta acá en Agenda Económica. Les hago la salvedad. Estas preguntas no son dirigidas. Nosotros no le pedimos a una persona que haga una pregunta dirigida a un candidato o programa en particular. Son preguntas aleatorias. Nosotros acá libremente escogemos quién hace la pregunta a quién. En esta ocasión pregunta el presidente de ACIMET, Dante Arrigoni. En ACIMET hemos planteado la necesidad urgente de que Chile cuente con una estrategia industrial de largo plazo que nos conduzca al desarrollo. Pero este fundamental sector ni siquiera cuenta hoy con una institucionalidad que permita articular políticas públicas. En su eventual gobierno, ¿tiene contemplada la creación de un ministerio o al menos de una subsecretaría de la industria, al igual como lo tienen los países desarrollados con los cuales competimos? Bueno, toca un tema clave, ¿no es cierto?, el dirigente gremial, en el sentido que tenemos que modificar nuestra matriz productiva, tenemos que diversificarla, tenemos que incorporar ciencia, tecnología, innovación, aprovechar, ¿no es cierto?, la gran capacidad de los talentos que tenemos. Y en ese sentido yo creo que más que crear nuevas subsecretarías, nuevos ministerios, sí tenemos que generar una coordinación, porque como decíamos antes, hay que mirar, digamos, no se pueden abordar los problemas como compartimento estanco, hay que mirarlos de manera integral, con distintas visiones, y potenciar y hacer sinergias positivas para plantear soluciones que hagan sentido a cada uno de los sectores. Y en ese sentido nosotros estamos planteando
si bien hoy día es un deber del Estado, ¿no es cierto?, el de activar, trabajar coordinadamente, crear una institucionalidad más liviana, que sean instancias de coordinación en que los distintos ministerios involucrados puedan, ¿no es cierto?, poner y aportar su visión para generar mejores soluciones para los distintos sectores productivos. Le propongo que hablemos de una visión que tienen ustedes en materia impositiva. Vamos a hablar de impuestos, la propuesta de Yanna Proboste. Pasamos a revisar la siguiente gráfica que hemos preparado. A ver, 5% más del PIB en recaudación. ¿Eso en cuántos años lo planean conseguir? En régimen, digamos, sabemos que el gobierno dura 4 años, entre 4 y 5 años. En régimen, la idea es que podamos recaudar eso. Estamos bastante alineados en general. Cuando se trabajó mínimos comunes, también, como decía, una propuesta técnica en que estamos en eso y esperamos que efectivamente nos parece razonable. ¿Pero para 2025 llegar a ese régimen? Exacto. Muy bien. Recursos naturales. Y esta parte quiero que nos explique. Apropiación del Estado de parte importante de las rentas de explotación. ¿A qué se refiere? Esto es básicamente lo que se llama el royalty, ¿no es cierto?, que se confunde muchas veces con el impuesto específico a la minería que tenemos hoy día. Es un tema que está en el tapete. Sabemos que hoy día se está discutiendo un proyecto, ¿no es cierto?, una moción parlamentaria de royalty minero. Nosotros creemos que el tema de la minería es clave y sabemos que tanto la minería como otros recursos naturales debieran, digamos, el Estado poder apropiarse de mayor recursos por la explotación de estos. Pero tiene que hacerse, ¿no es cierto?, de manera competitiva, que no afecte la competitividad de estas empresas, el desarrollo de la misma, la productividad de la misma. ¿Royalty a las ventas o a las utilidades que se generan? Bueno, ahí, en definitiva, tú puedes generar un mix. Yo creo que la minería hoy día tiene efectivamente espacio. Yo creo que es un buen consenso que se ha generado en la comisión. Si bien la mayoría es crítico, ¿no es cierto?, a la moción parlamentaria que llegó de la Cámara de Diputados, sí hay un consenso bastante transversal que efectivamente la minería debería aportar más, ¿no es cierto? Y además tenemos un desafío general, como decíamos, de sustentabilidad. La minería tiene que aportar más, tiene que hacerlo de manera verde, ¿no es cierto? Sabemos que con el Acuerdo de París va a haber mucha más demanda por cobre, litio, y de esa perspectiva tiene que hacer un cambio de switch y un aporte. Y yo creo que en definitiva con la medida concreta tú podrías, ¿no es cierto?, hacer un mix de ad valorem con impuestos, ¿no es cierto?, a las utilidades, ver cómo están las tasas. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, tasas marginales muy altas que en la práctica no se llega. Cuando hablan de Empresa Nacional del Litio también, Macarena, ustedes hablan de desarrollarla con nuevas, o sea, con concesiones aparte de las que ya tiene SQM y Albemarle, porque hay candidaturas que señalaban que hay que quitarle esas concesiones y esas ocuparlas en la Empresa Nacional del Litio. ¿Ustedes no se las quitarían? O sea, las concesiones, digamos, están próximas, tienen plazo, digamos, hay que cumplir los contratos que tienen suscritos, digamos. En ese sentido, lo mismo que tenemos la invariabilidad, ¿no es cierto?, que está próxima y es una oportunidad. Yo creo que en definitiva hoy día tenemos la posibilidad de desarrollar industrias muy relevantes para el país, poder apropiarse de esos recursos naturales que sean explotados de manera sostenible, el litio, el cobre, el hidrógeno verde. Y en ese sentido, digamos, tenemos un mix de herramientas que nos pueden traer mucha, ¿no es cierto?, productividad, mejorar las condiciones, no solo, digamos, de producción y desarrollo a futuro, que estamos muy encuadrados en eso. Tenemos que generar estas condiciones para que efectivamente tengamos un desarrollo sostenible y sustentable, que también dé sostenibilidad económica finalmente, porque en la medida, ¿no es cierto?, que vaya bien estas empresas, pueden contribuir de mejor manera para satisfacer, ¿no es cierto?, los derechos sociales que tan importante requiere la ciudad. Y lo saben muy bien en Hacienda, por ejemplo, con los excedentes que generó Codelco recientemente. Exacto. Aquí, tema también muy político, famoso impuesto a los súper ricos. Ustedes planean mejorar los registros para poder cobrarle más a los que tienen más. Y la pregunta es, ¿por una vez o permanente? Bueno, eso hay que evaluarlo. Efectivamente, yo creo que el instrumento del registro es bien clave, de saber los propietarios finales. Eso independiente, digamos, no solo tiene beneficios para el punto de vista tributario, tiene beneficios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de transparencia, desde el punto de vista de lavado de activos. Y de esa perspectiva es una herramienta que debiéramos implementar. Hoy día se está haciendo un avance tenue en lo que es las compras públicas, ¿no es cierto?, para los proveedores del Estado, pero yo creo que debiéramos avanzar de manera generalizada con contar esa herramienta. En el tema de los impuestos a los súper ricos, en definitiva, en la lógica, ¿no es cierto?, que tenemos que tener un sistema progresivo de impuestos, que los que tienen más paguen más, no se descarta el tema. Si lo importante es que sea efectivo. Porque nosotros, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos, ¿no es cierto?, lo mismo que pasa en la minería. Están estas tasas, ¿no es cierto?, que veíamos del impuesto específico de la minería, pero finalmente están diseñadas de manera tal que nadie llega a las tasas marginales, ¿no es cierto?, mayores. En este caso, si generamos un impuesto a los súper ricos que no se pueda cobrar, porque en definitiva, ¿no es cierto?, está anclado a capitales, por ejemplo, inmuebles, bienes físicos y todo, que no puedas perseguir hoy día, ¿no es cierto?, con la... es muy difícil hacer la trazabilidad de esos bienes y por tanto finalmente puedes establecer una tasa muy alta pero que no vas a poder cobrarlo. No, el proyecto, por ejemplo, que está ahora en el Congreso, ¿ustedes lo modificarían bastante? Porque hay muchas dudas respecto a la efectividad que tenga un impuesto diseñado así. Aquí
los impuestos tienen mesa de tres patas, ¿no es cierto? Es la tasa, es cómo se cobra, pero que efectivamente tengas herramientas para poder cobrarlo, digamos, que no sea nominal, porque tú dices, hoy tenemos esta tasa, muy bien, estamos en los... pero si no lo puedes cobrar, finalmente no genera el efecto deseado. Por tanto, hay que ser muy preciso en generar herramientas. Está abierto el tema, lo importante es diseñarlo de manera eficiente y eficaz para que puedas cumplir el objetivo detrás. El último punto que nosotros destacamos en este resumen de las propuestas tributarias, servicio de impuestos internos, facultarlo para tener acceso a la información bancaria. Esto es, en una ocasión en particular, autorizado por un juez, por la Comisión para el Mercado Financiero, servicio de impuestos internos pueda en cualquier momento meterse a mi cuenta corriente, por ejemplo. En definitiva, si fuera autorizado por un juez, sería lo que existe hoy día, ¿no es cierto? Tenemos secreto bancario que se puede levantar con la autorización, ¿no es cierto?, de un juez, ya sea por el Servicio de Impuesto Interno o bien, como tú decías, por la Comisión para el Mercado Financiero, dentro de las medidas intrusivas que se le aprobaron en la última ley. Acá lo que se está planteando, tal como existe en la mayoría de los países desarrollados, que el Servicio de Impuesto Interno, dentro de sus facultades fiscalizadoras, pueda tener información respecto a los cruces, hacer cruces de los movimientos, digamos. Esto es... no necesariamente, digamos, como salta la alerta, igual como pasa con la UAF, ¿no es cierto?, que necesitamos tener herramientas para poder hacer una buena fiscalización. Y desde esa perspectiva, digamos, siguiendo todos los países del mundo, que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos con los bancos, de hecho ya opera, ¿no es cierto?, para... Por ejemplo, una persona que de un día para otro tiene 100 millones de pesos en su cuenta corriente y no hay ninguna justificación para eso. No hay ninguna alerta que efectivamente Impuestos Internos pueda tener esas señales oportunas para poder hacer esta trazabilidad y seguimiento. Hoy día ya existe, de hecho, respecto a personas, ¿no es cierto?, residentes en Chile que son extranjeros, por ejemplo, Estados Unidos, tiene el impuesto interno, puede acceder a esa información y reportarla afuera. Acá la idea es estandarizar eso y que tengamos esa herramienta clave. Macarena, últimas preguntas al respecto. Y solo en el sentido de que la evasión y la elusión es sumamente importante. Entonces tenemos que tener herramientas hoy día, como decíamos. ¿Qué pasa? No solo no se recauda, tenemos impuestos, pero si no se pueden recaudar, tenemos un flagelo importante ahí. Hay que darle muchas más herramientas a la administración tributaria, tanto el Servicio de Impuestos Internos como aduanas, para poder hacer su trabajo y fiscalizar bien. Respecto a eliminar exenciones tributarias, ustedes plantean eliminar el IVA a las empresas constructoras, también establecer que los fondos de inversión privada tributen como contribuyentes y que los retiros que se hagan, aunque se pasen a otra sociedad, también dejen de estar exentos del pago de impuestos. Y hablan de eliminar el crédito al impuesto específico del diésel para las empresas de transporte, carga, constructoras y otras. En general, ¿qué pasa con el impuesto específico a los combustibles para todos nosotros? Paréntesis, bueno, como tú decías, en el tema de las exenciones pasa un poco lo mismo que pasa con el tema de pensiones. Hay un consenso técnico, ¿no es cierto?, que hay que avanzar. Tenemos el informe que hicieron Rodrigo Vergara y Rodrigo Valdés, que habían puro economista, debería haber incorporado abogado a mi juicio en ese informe. Pero en la práctica, todavía el presidente Piñera ha anunciado 3 veces el proyecto. Si uno recuerda la última cuenta pública, todavía no se avanza. Eso es una materia en la que podríamos avanzar ya para poder, ¿no es cierto?, generar nuevos ingresos para el fisco. Las ganancias de capital también tienen que tributar, en definitiva, eliminarse las exenciones. Aquí hay un abanico amplio, ¿no es cierto? Hay muchas exenciones, hay unas que se pueden priorizar, otras que revisar, y en definitiva el programa lo que hace es enunciarla a título ejemplar. El impuesto a los combustibles, bueno, que nos impacta a todos los que manejamos. Exactamente. Bueno, sabemos que el impuesto a los combustibles, hay una moción, ¿no es cierto?, que intenta rebajarlo transitoriamente en un 50%. Sabemos que el impuesto a los combustibles contamina, o sea, no es verde, no va en la lógica de la sustentabilidad. Es un impuesto que es progresivo y por tanto va en la lógica, ¿no es cierto?, de lo que si nosotros hacemos una disminución del impuesto a los combustibles, vamos en la línea contraria porque incorporamos regresividad. Si uno compara, digamos, con los informes de los países comparados, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo que sugieren es que aumentemos, ¿no es cierto?, el impuesto al diésel. Además sabemos que tenemos la gasolina y el diésel bastante disociados. Hoy día paga mucho menos, ¿no es cierto?, el diésel, 1,5 UTM por metro cúbico versus los 6 que paga la gasolina. En esa perspectiva nosotros debiéramos poder avanzar en castigar, o sea, en grabar de mejor manera, ¿no es cierto?, para hacernos cargo de estas externalidades negativas. Está bien, lo decía, castigar a quienes contaminamos ocupando el auto, está bien. Pero, ¿cuánto? ¿Igualarlo a la benzina, el diésel? O sea, no hay una propuesta específica, pero tenemos que transitar en esa dirección. Muy bien. Nos quedan un par de minutos para preguntas varias. En créditos hipotecarios, ustedes señalan que quieren eliminar las discriminaciones que hay para personas de mayor edad, que o no le entregan un crédito hipotecario o le graban una tasa enorme porque el banco hace su perfil de riesgo. Claro, y si personas mayor de edad, pues el banco pensar que no van a alcanzar a pagarlo por completo. ¿Cómo planean eliminar esa discriminación?
por ejemplo, intervenir directamente en las evaluaciones de riesgo que hacen los bancos? No, o sea, la idea es generar, a ver, aquí tenemos que generar uno de los principios claves del programa Yarna Proboste, que debemos generar una sociedad más inclusiva. Y hoy día las personas mayores son un colectivo que está bastante excluido y no visibilizado. Tenemos las mujeres como otro colectivo, las disidencias sexuales, etcétera, los migrantes. Entonces la idea es poder generar herramientas que efectivamente permitan dar un trato justo a estas personas, ¿no es cierto?, que todavía están activas, que quieren acceder. Habrán incentivos para que efectivamente se puedan otorgar créditos a tasas razonables, digamos, que puedan participar, ¿no es cierto?, en lo que es el mercado financiero. ¿El Estado como aval, por ejemplo? Un sistema parecido, por ejemplo, a lo que existe hoy día en el FOGAPE, por ejemplo, que hay aval del Estado, o los créditos que se hicieron para efectos, ¿no es cierto?, de el pago de los servicios básicos en pandemia. Puede ser un modelo, como te digo, no hay un modelo definido, lo importante es el principio y generar los incentivos necesarios para poder cumplir el objetivo. Mi última pregunta, 1 minuto y medio para que pueda contestar la Macarena. ¿Seguro para emergencias? Un sistema que considera un subsidio para que las familias de menores ingresos puedan cubrir obligaciones de salud ante enfermedades extremas de alto costo, pago transitorio de créditos hipotecarios y también gastos asociados a la educación en circunstancias extremas. ¿Cómo operará? Y me imagino que circunstancias extremas, por ejemplo, de cesantía, etcétera. Exacto. Bueno, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que avanzar en que efectivamente exista una red de protección social y cambiar la lógica, ¿no es cierto?, tal que decíamos en los retiros, que finalmente cada persona tenga que individualmente soportar los costos de las crisis. Tenemos crisis, ¿no es cierto?, cuando quedas desempleado, cuando te enfermas, cuando pierdes el trabajo, o sea, cuando te envejeces, y en la práctica todo eso te genera una sensación de desamparo, que tenemos que cambiar la lógica y que efectivamente hayan herramientas que el Estado te pueda apoyar y hacerte cargo, ¿no es cierto?, de brindarte una mano para salir y sortear estas crisis. En ese sentido hay que distinguir, digamos, hay personas más vulnerables que efectivamente podrá ser un subsidio para poder cubrir, digamos, ese, o en el caso del otro, un tema seguro, digamos, combinado con distintos aportes para poder sortear de mejor manera estas contingencias a las que nos hemos enfrentado a lo largo de la vida de manera segura y que te garantice una vida digna. Macarena Lobos, coordinadora general del programa de Yarna Proboste, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, esta fue la primera candidata que conocemos su programa en este especial de Agenda Económica de cara a la consulta ciudadana de Unidad Constituyente. De aquí al miércoles seguiremos viendo el resto de los programas. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.